Buenos días a todos y a todas. Buenos días a esta conferencia que hemos preparado desde la Embajada de la República Dominicana, en la que me honro en tener la oportunidad de introducirles a una de las intelectuales más admiradas de la República Dominicana, una mujer que en lo personal podría definirla de muchas formas porque es polifacética, pero en esos roles que ella ha desempeñado a lo largo de su vida, hoy nos acompaña doña Luisa Vicioso Sánchez. Luisa Vicioso, conocida mejor como Chiqui Vicioso, es una poetisa, escritora, diplomática de carrera, que ha llevado una lucha de larga data en las mejores causas de mi país. Es por ello que me llena de emoción el poder compartir este escenario virtual en el día de hoy. Antes de continuar, quiero agradecer a todos los colegas, embajadores, jefes de misión acreditados en Canadá, así como aquellos encargados de negocios, a todo el cuerpo diplomático, a toda la comunidad académica también que se ha conectado en la mañana de hoy para compartir los conocimientos que hoy tendremos oportunidad de escuchar. Muchísimas gracias por tomarse este tiempo junto a nosotros. Doña Chiqui, como les comentaba en el inicio de mis palabras, es una socióloga, escritora y, como dije, diplomática, que tiene en su haber muchos honores y premios en la literatura dominicana. Tiene cerca de 22 obras publicadas y permanentemente tiene presencia en la prensa nacional. Es una de las influenciadoras más notables de su generación en todos los ámbitos de la vida de la República Dominicana a nivel sociopolítico. Actualmente sigue fungiendo como asesora del ministro de Relaciones Exteriores en materia de género y hoy nos trae una conferencia que la hemos intitulado Las mujeres nuevas en la historia de Hispanoamérica. Esto es un recorrido historiográfico sobre las mujeres olvidadas de nuestro continente a lo largo de nuestra historia. En este sentido, quiero darle la palabra a nuestra oradora principal para que podamos nosotros aprender de ella, tanto de aquellas mujeres que quizás algunos puedan identificar en sus propios países y que otros escucharemos por primera vez. Muchísimas gracias y les dejo con Chiqui Vicioso. Buenos días a todos y a todas, queridos y queridas embajadoras, personal diplomático, academia, que está participando en esta conferencia. Gracias, Romy, por tu acompañamiento siempre en estas lides. Había un político dominicano que a mí siempre me hacía sonreír porque él decía: antes de comenzar a hablar, permítanme decirle algunas palabras, lo cual era genial. Y yo quisiera, antes de comenzar a hablar, que ustedes me permitan decirles algunas palabras sobre lo que es género, porque he oído algunas opiniones que van desde el Papa hasta Putin sobre el género, que me indican que la gente tiene una confusión, lo que nosotros llamamos en el Caribe un arroz con mango sobre el término. Género no es una ideología, no es una ideología tampoco orientada a que la infancia actúe de una manera u de otra. El género es un método de análisis que nos permite entender
cómo se construye la masculinidad y la feminidad en cada periodo histórico, a partir de una serie de agentes, lo que nosotros llamamos agentes de socialización, que son la familia, la iglesia, la comunidad, los medios de comunicación, la cultura en general. Esto creo que para muchos y muchas de ustedes es pan comido, como decimos en Santo Domingo, pero siempre aclaro, insisto en la función de género como un método de análisis, que es lo que nos permite a nosotros y a nosotras mirar la historia, mirar cualquier proceso con lo que yo llamo ojos de mujer, una mirada de mujer. Entonces, doy inicio a la conferencia. Debo a José Martí y a su exigencia de la valorización de la cotidianidad y en ella de la mujer, la prueba de cada civilización, decía él, está en la especie de hombre y de mujer que en ella se produce la búsqueda de los sujetos anónimos de nuestro proceso histórico. Esta tarea vinculada a la cotidianidad, la educación formal y no formal de la institución familiar, donde las mujeres tienen una acción protagónica en la transmisión tanto de las tradiciones culturales como del contexto histórico, me llevó a la investigación sobre el papel de la mujer en la historiografía latinoamericana y caribeña. En Puerto Rico, que la poeta Lola Tío definió como una de las dos alas de ese pájaro del Caribe, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, y yo añadí, pero con un corazón dominicano. Es decir, nosotros y nosotras somos ese corazón. En Puerto Rico se publicó un libro de texto que se llamó Yo también soy América, para que la infancia aprendiera sobre la existencia del sexo femenino en la historia de América, en lo referente al descubrimiento, colonización, esclavitud y movimientos de independencia. En ese libro aprendemos que de un total de 124 personas enlistadas en los libros de texto de quinto grado sobre el descubrimiento y colonización, solo 10 son mujeres, destacadas fundamentalmente por su rol de esposas y madres. Aprendemos que en el primer viaje de Cristóbal Colón no había ninguna mujer a bordo, que en la expedición de Hernán Cortés a México solo había una mujer de Castilla, que en la primera expedición colonizadora del nuevo reino de Granada en 1540 solo había 6 mujeres, y que la expedición que en 1574 concluyó con la conquista de Costa Rica había 58 mujeres y 275 hombres. Ya desde el tercer viaje de Cristóbal Colón, la corona española ordenó que por cada 300 hombres viajaran a América por lo menos 30 mujeres españolas. En las primeras reglamentaciones se exigía a los colonos que vinieran con sus familias. A los casados que estaban en América se les dio un plazo de 3 años para que sus esposas se reunieran con ellos, y se decidió enviar esclavas moriscas que, habiendo sido hechas prisioneras, fueron convertidas en esclavas y constituyeron el único grupo de mujeres españolas presentes en la conquista. En la colonización, las mujeres jugaron el papel más permanente y estable. Por eso, entre 1509 y 1538, 10 de cada autorizaciones de viaje registradas fueron otorgadas a las mujeres, la mayoría solteras, hijas o viudas. El mismo papel, pero desestabilizador, de la colonia
jugaron las mujeres negras en la lucha abolicionista, las cuales fueron embarcadas para apaciguar la rebeldía de los esclavos desde 1501, mediante permisos que exigían que por lo menos la mitad de los futuros esclavos fuesen mujeres. Mediante la Orden Real de 1775, los dueños de esclavos debían pagar un impuesto de 3 pesos por cada esclavo y de 1 peso por las mujeres. Aunque iguales en el trabajo esclavizado, las esclavas también sufrían la esclavitud sexual y la doméstica, cuyo aporte económico no se ha contabilizado hasta el día de hoy. Es una causa que las mujeres de la región han asumido y en la cual están trabajando: documentar, contabilizar cuál es el aporte de 12, 15, 16, 20 horas cotidianas de trabajo doméstico que nunca se han tomado en cuenta. En Puerto Rico son muy pocas las mujeres negras que en la lucha por abolir la esclavitud fueron reconocidas por historiadores de la época. En Santo Domingo, María de Jesús, participante en la rebelión de esclavos llamados bienveses en el siglo XIX. Ella logró notoriedad porque fue capturada y traída a la ciudad, donde fue bautizada con el nombre de María de Jesús. En Puerto Rico, Eleuteria y Fabiana se reportan como las primeras esclavas en someter a sus amos a la justicia por haberles negado la libertad. Como ellas también lograron notoriedad Juliana de los Cangrejos y Elvira de Ponce por haberse fugado de sus poblados antes de la abolición de la esclavitud. En Cuba, Mariana Grajales, que presumimos o asumimos de ascendencia dominicana, y María Cabral, madre y esposa del héroe independentista cubano Antonio Maceo, fueron las fundadoras de los que se llamaron tribus heroicas, esas que acompañaron a los independentistas cubanos y otros en sus guerras emancipadoras. Es precisamente en la lucha por la independencia donde comienzan a hacerse notar los nombres de las heroínas, las que sirvieron de correos, como la campesina Juana Escobar de Nueva Granada, y como vigilantes de los movimientos de tropas españolas, las soldaderas provenientes en su mayoría de la clase campesina, quienes acompañaron las tropas libertadoras, las curaron, alimentaron, guiaron y defendieron, al margen de la prohibición del general Santander de 1819 sobre la concurrencia de mujeres en el ejército. No marchará en la división mujer alguna bajo la pena de 50 palos a la que se encuentre. Prohibición que no llegó hasta el Alto Perú, donde Juana Azurduy de Padilla tenía su propio ejército de amazonas y llegó a ostentar el rango de teniente coronel del ejército argentino. Bolívar la reconoció ya muy anciana durante su visita a Bolivia, diciéndole que el país no debía llevar su nombre sino el de ella. Esto en el campo de las armas, porque en el doméstico fueron miles las mujeres que aportaron ayuda económica y material a los ejércitos libertadores, como el grupo de damas argentinas que en 1811 cosió 20,000 camisas para los combatientes, con mejor suerte que Mercedes de Reyes, patriota fusilada por haberle confeccionado el uniforme a Bolívar. Debo a Eduardo Galeano, escritor uruguayo que todos conocemos, todos y todas, por su libro que es fundamental, Las venas abiertas de América Latina, y la extraordinaria bibliografía que compiló para su Memoria del Fuego, el descubrimiento de las mujeres sujeto de nuestra historia. Armada con sus referencias, salí a buscar
a Manuela Sáenz para encontrarla en Caracas en la biografía de Antonio Rumazo, La Libertadora del Libertador. Debo a esa bibliografía el conocimiento de la peruana francesa Flora Tristán y sus libros Una mujer está sola contra el mundo y Memorias de una paria. Descubrir que fue ella la que fundó el movimiento socialista y sindical en Francia y la autora, y no fue Marx que creíamos, de la primera que planteó Obreros del Mundo Unidos, me llenó de una orgullosa alegría. Ir encontrando a estas mujeres ha sido una tarea ardua y amorosa que me ha conducido hasta el conocimiento de lideresas históricas, de mujeres importantísimas como Tina Modotti, como Rigoberta y Domitila Menchú, que son heroínas recientes de una historia que apenas se menciona. El holocausto de Policarpa Salabarrieta, colombiana, y María Trinidad Sánchez, fusilada por su lucha por la independencia, o de Rosa Duarte, la sacrificada hermana de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, que recién ahora, este año, fue reconocida como madre de la patria y llevada al Panteón de los Héroes. Tanto Manuelita Sáenz como Juana de Azurduy fueron enterradas en fosas comunes después de envejecer en la mayor oscuridad y pobreza. Por cierto que Pablo Neruda escribió un poema maravilloso que se llama La insepulta de Paita, porque él salió a buscar a Manuela Sáenz, fue a Paita, y ahí descubrió que ella había sido sepultada en una fosa común porque murió durante una plaga de peste, creo, y entonces era imposible identificar sus restos. Cuando yo leí La insepulta de Paita, también desistí de salir a buscar a Manuelita Sáenz. Ellas, tanto Manuelita como Juana, así como muchas otras madres de la patria, murieron sin que, y hasta hoy sus bustos y nombres no adornan los lugares donde nacieron y el país por el cual lucharon. Por cierto que me agradó mucho encontrar en el Parque Latinoamericano en Quebec un busto de Juana de Azurduy donado por Bolivia, la única mujer en ese grupo de próceres, y me pareció una iniciativa maravillosa. Quizás las embajadoras y los embajadores de Hispanoamérica pueden dotar a ese parque latinoamericano también de bustos de sus heroínas que hacen falta. Falta aún por reivindicar a las esclavas de los palenques, las amazonas, las soldaderas, las cochabambinas, las tribus heroicas, las heroínas modernas de la Plaza de Mayo, demandando conocer el paradero de sus nietas y nietas, las lideresas como Berta Cáceres de Honduras, asesinada por su defensa del agua contra una hidroeléctrica, o las lideresas indígenas enfrentadas hoy a corporaciones mineras y a concesiones estatales que están destruyendo el medio ambiente, a las que en Cuba luchan para dar de comer a sus familias, sobreviviendo las obsesiones particulares de embargo de cada administración en los Estados Unidos. Y falta reivindicar a las guerrilleras, anónimos soldados de tantas batallas que por no haber triunfado rara vez cuentan y se cuentan, entre otras razones porque ellas nunca tuvieron tiempo, como el Che, para escribir un diario y por ende ser denominadas como mujeres nuevas que lucharon por la construcción del afamado hombre nuevo a costa de un ya muy prolongado anonimato. Entre el denominado descubrimiento y las luchas por la independencia de España,
median siglos en que nada se cuenta de las mujeres indígenas, excepto notables excepciones en la resistencia activa como guerreras contra la colonización, como la cacica quisqueyana Nacaona, quien recibió con asombro y amabilidad a los colonizadores para observar horrorizada su maltrato de la población indígena. Ello la condujo a convencer a su esposo, el cacique Caunabo, a rebelarse, incendiar el primer fuerte que se estableció en la isla, el fuerte Navidad, y a sus 47 habitantes. Esto le costó la horca y la quema de su comunidad con 80 líderes taínos indígenas por el comendador de la Hispaniola, Nicolás de Obando. Como ella, también actuó Bertolina Sisa, esposa de Tupac Katari en Bolivia, entonces Alto Perú, y su hermana Gregoria Paza. Por cierto, le decía ayer a la embajadora Romy que me pareció casi una ironía histórica que ambas nacieran en Sica Sica. Fíjense. Pero al margen de estas excepciones en la lucha armada, las mujeres indígenas pasaron a la historia por su resistencia pasiva a la colonización, vía el suicidio en masa de las esclavizadas para evitar la condena de su descendencia a la esclavitud y al martirio. Ha tenido que correr mucha agua bajo el puente, como decimos los dominicanos y dominicanas, para la transición de esta invisibilidad histórica a la emergencia de la mujer indígena como sujeto histórico, desde el obligado aprendizaje del castellano y la alfabetización, al traspaso a una generación de transición, generalmente hijas y nietas del liderazgo comunal y social, pasando generalmente de oficios como el servicio doméstico a la escuela primaria y secundaria y a la universidad, donde ya se ha graduado un grupo de lideresas indígenas como abogadas y defensoras de su cultura, tradiciones y sobre todo del medio ambiente. Hoy, las más conocidas han recibido todas el Premio Nobel Alternativo por su defensa de la Madre Tierra y por ende de toda la humanidad. 7 países latinoamericanos, lamentablemente, Honduras y Brasil lideran el listado de los 7 países que tienen el peor récord medioambientalista. Honduras saltó a la opinión pública con el asesinato de la Premio Nobel Alternativo Berta Cáceres por su defensa de las aguas de su país contra la construcción de una hidroeléctrica. En Brasil han sido asesinados ya 454 luchadores y luchadoras por el medio ambiente. Y su ministra de Agricultura ha ganado notoriedad mundial, la afirmación de que las tribus indígenas son enemigas del progreso. En Panamá, donde 12% de la población es nativa y pertenece a uno de los 7 pueblos reconocidos como indígenas, las mujeres tienen 5 veces más riesgos de mortalidad materna, las mujeres indígenas. Y 86% de la población originaria vive en extrema pobreza. En el hermano país, 2 mujeres de la tribu en Bemberá, madre e hija, ocupan roles de liderazgo. La madre como primera cacica de su tribu y la hija como la primer mujer abogada. Sara Omi, la hija, fundó en el 2018 la Coordinadora de Mujeres Indígenas Lideresas Territoriales y la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. En el 2021 creó Las Manos de Todas, una microempresa de artesanías, y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, Opinia. Esperamos que su defensa del río Gualearque, fuente de agua de los indígenas Lencas y cercano al departamento hondureño de La Paz,
no le provoque la muerte. En El Salvador, las mujeres indígenas Lenca, Cacamira y Nahuapil impulsaron una reforma constitucional, logrando el artículo 63 de la Constitución, que crea un marco jurídico para reivindicar los derechos históricamente negados a los pueblos indígenas. Trabajaron en la formulación de una política intercultural para pueblos indígenas, en la creación de una mesa indígena de cambio climático para la protección del medio ambiente y recursos naturales, a pesar de que aún hoy no se les reconoce el derecho a la tenencia de la tierra. En Costa Rica, Yajaira González Rojas, de la cultura Borá, creó una asociación comunal de mujeres indígenas, Acomuita, para el resguardo de las semillas y alimentos, de los abonos transgénicos y la lucha contra el cambio climático. Las mujeres indígenas organizan cada año la Feria de la Semilla y hoy luchan por tener una diputada en el Congreso. En Nicaragua, 2 hermanas, las Cunningham, de la tribu Misquita, participaron en la Corte Internacional de Derechos Humanos en la primera causa judicial de los pueblos indígenas que no creen en la demarcación ni titulación de la madre tierra, en una lucha contra una concesión estatal a una maderera que atentaba contra su cosmovisión, y esto es una hermosísima declaración, de que a la madre no se le desmembra ni se le vende. Loti creó el Centro por la Justicia y los Derechos de los Indígenas de la Costa Atlántica, conformada por 404 comunidades. En Ecuador, Memonte Nenquino, de la tribu Auranis, lideró la defensa de 500,000 hectáreas de bosques húmedos de la región amazónica contra la extracción petrolera, y su solicitud de que no la dejen sola en la lucha por la Amazonía, pulmón de la humanidad, le dio la vuelta al mundo. En México, la apicultora maya Araceli Pech Martín, llamada la Dama de la Miel, lideró una batalla de 10 años contra la Monsanto, hoy Bayer, por el uso de pesticidas cancerígenos y abonos transgénicos en el cultivo de la soya y su masiva deforestación y contaminación del Yucatán. El gobierno mexicano revocó el permiso a la Monsanto en 7 provincias de México, ya que México es el 6º productor mundial de miel. Este 11 de mayo se realizó la primera reunión organizada por el Sistema de Integración Centroamericana por iniciativa de la embajadora de Panamá, Romy Vázquez, de lideresas indígenas de Centroamérica, donde 30% de la población es indígena, vive en 43 territorios y habla 65 lenguas. El primer encuentro sobre procesos de toma de decisión en sus territorios. Fue emocionante escuchar a las lideresas indígenas conmoviéndonos con su inmensa capacidad de resistencia, permanencia y organización de sus comunidades, desde la lucha por la soberanía alimentaria, su educación y la de sus descendientes, la salud comunitaria y la no violencia. Siempre las mujeres luchan no solo por sus reivindicaciones personales, sino por las de toda su comunidad. Es un concepto de maternidad extendida que va más allá de la familia inmediata, hasta su reconocimiento político como ciudadanas con deberes y derechos y como formuladoras de políticas públicas en sus gobiernos respectivos. En ese sentido, debo decir que ya las indígenas de Bolivia y de Chile han andado
todo este tránsito de la invisibilidad a la sobrevivencia, al protagonismo comunal, al protagonismo, eso para comenzar a plantear una visión macro de lo que debería ser su papel en el desarrollo y manejo de sus países, en la formulación de políticas públicas. Su espera no solo ha valido y vale la pena, sino que las ha convertido en nuestra gran esperanza para la sobrevivencia del planeta y por ende de toda la estupidez del non sapien. Ellas han vuelto convertidas en millones como pronosticaron Tupac Katari y desde luego Bertolina Sisa. Como dije, pasando de la invisibilidad, la lucha por la sobrevivencia, la propia y la comunal, su educación e integración a sus sociedades correspondientes, el protagonismo vital de ellas y sus hijas como defensoras de nuestra madre tierra y por ende de todos nosotros y nosotras. Cosas veredes, querido Sancho. Muchas gracias. Gracias, embajadora Vicioso, por traernos estas memorias y darle vida a aquellas mujeres que lucharon en diferentes países de toda Hispanoamérica por causas muy similares. Y básicamente podríamos decir que ese eje transversal que nos unificó en la historia fue la defensa de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, que hoy en día tampoco podemos tomarlos como completamente asumidos. Esas mujeres son modelo para las generaciones actuales y venideras, pero si esas memorias no son recobradas, pues simplemente los pueblos que olvidan están destinados a repetir sus historias. Hasta aquí quiero agradecer nuevamente el tiempo que nos han concedido en este importante espacio que hemos programado para no solo comprender este recorrido historiográfico, sino también para compartir con ustedes de la presencia de la embajadora Luisa Vicioso en Canadá, quien además ha desplegado una intensa agenda conjuntamente con la Embajada de la República Dominicana en Ottawa, en diferentes espacios que incluyen también a nuestros consulados. Yo quiero agradecer de manera muy particular a todo el personal de la Embajada de la República Dominicana que ha desplegado esfuerzos para el desarrollo de esa agenda y en el día de hoy están también acompañándonos y que amerita pues darle su reconocimiento. A todos ustedes, los colegas embajadores, los encargados de negocios, aquellos miembros del cuerpo diplomático que nos acompañan el día de hoy, muchísimas gracias y nos estaremos encontrando en esta tan unificada comunidad. Muchísimas gracias y todos un muy feliz día. Un abrazo fraternal a todos. Y todas. Y todas.